Ya estamos en el aire, en este programa que hacemos con tanto gusto y con tanto cariño. El doctor Ignacio Suparo Teixeira ya está aquí con nosotros. Tenemos el privilegio de contar con su presencia. Ya les he estado anunciando que el tema que vamos a tratar hoy es un tema polémico, es eutanasia. Bienvenido. Muchísimas Adelante. gracias, Rosana, por la invitación. Bueno, te quería preguntar si vos estás a favor, si vos estás en contra, cuáles son los países que ya han legalizado este tema. Me imagino que no deben ser muchos. Yo me imagino que no deben ser muchos. Contanos, por favor. Bueno, Alumbranos. no, muchas gracias. No, evidentemente yo en carácter de defensor de la vida, de los derechos naturales, que no son otros que la vida, la libertad y la propiedad privada, por supuesto que estoy en desacuerdo con la eutanasia. Tú me preguntabas los países, bueno, de 195 países que existen en el mundo, 188 no tienen aprobada la eutanasia, no están de acuerdo con la eutanasia, solo 7 la han aprobado, con consecuencias que yo entiendo por la evidencia empírica y los profesionales que hablan, independientes, ¿no? Profesionales independientes, la evidencia indica consecuencias muy negativas para una sociedad. Evidentemente que Uruguay se presta a legalizar esto y se presta a ser el 8º país del mundo que... ¿Se presta Uruguay? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, yo no tengo dudas que el Frente Mirá. Amplio, cuando estuvo en el gobierno anterior, fue quien legalizó el aborto, quien legalizó la nefasta ideología de género, y ahora los parlamentarios, yo ya lo he visto en las noticias en diferentes lados, están promocionando y promoviendo la legalización de la eutanasia. Y con eso, Rosana, Uruguay cierra el círculo de la cultura de la muerte. Es decir, el Uruguay elimina la vida al inicio, mediante el aborto, no le permite al ser humano nacer y vivir, la distorsiona con la ideología de género y destruye la mente y la psique de los niños y las familias con ello, y ahora con la eutanasia destruye la vida al final natural del ser humano. Con la eutanasia Uruguay cierra lo que se llama la cultura de la muerte. El Uruguay necesita más vida, más familias, más nacimientos, no menos. Y nosotros, por una cuestión progresista o sin analizar profundamente los temas, avalamos estas cosas. La opinión pública, mediante el lenguaje, el neolenguaje de izquierda, es manipulada y es engañada porque se le habla de muerte dulce, muerte digna, ponen ejemplos emocionales y sensibles que claro, obviamente son movilizadores, como lo hicieron con el aborto, para después, una vez que se perfora el derecho absoluto a la vida, a partir de ahí, como sucedió con el aborto, como dije recién, se van a dar cuestiones muy amplias de eutanasia que no eran la que el legislador nos dijo que eran estrictamente para eso. ¿Por qué? Porque sale la ley y después viene lo nefasto, que es las interpretaciones que hacen de esa ley. Y entonces a partir de ahí empiezan a reglamentar y todo se empieza a extender. Y entonces la eutanasia pasa a ser normal, común, y es como decía Poveda, es el suicidio legalizado en una sociedad. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, está legalizado el suicidio asistido, Sí, que es vendría a primo ser más hermano o de... menos lo Es lo mismo. mismo, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este neolenguaje de la izquierda? Te desvía de la esencia de las cosas. Es decir, el derecho a la vida es un derecho absoluto, es un derecho sagrado. Está íncito en la dignidad de la persona. Entonces, esa es la esencia. Cuando nosotros analizamos las cosas, no tomando en cuenta la esencia, sino
incursionando en ejemplos específicos, en circunstancias personales, en deseos individuales, en cuestiones socioeconómicas, nosotros nos alejamos del debate. Y eso es lo que hace la izquierda. La izquierda nos saca de la esencia para desviarnos a un foco que es superficial frente al derecho absoluto de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Por ejemplo, en el aborto no nos enfocamos en el asesinato de una persona que está en potencia para nacer en el seno de la madre. No nos enfocamos en esa persona, sino que nos enfocamos en las circunstancias de la madre, en cuestiones antropológicas que decir, bueno, es el cuerpo de la madre, y nos desviamos de la esencia. ¿Y cuál es la esencia? ¿La madre tiene derecho a matar a su hijo? Esa es la esencia. Pero nos desenfocamos. En la eutanasia es lo mismo. La esencia es... ¿Cuál es la esencia? La esencia es un tercero tiene derecho a matar a una persona independientemente de sus circunstancias de salud. Esa es la esencia. La esencia no es cada caso individual del doliente o sufriente, cada caso particular. La esencia como sociedad es preguntarnos nosotros si un médico está avalado para convertirse en un verdugo y matar a una persona, sea con el consentimiento a pedido del doliente o sea a pedido de su familia. Claro, me pregunto también en qué compromiso quedan los médicos, suponiendo que eso se hiciera legal. eh, Más que nada, ¿cómo se pueden llegar a sentirse ellos, ¿no? Bueno, es obvio, crea un conflicto ético, a veces No debe religioso. ser fácil, ¿no? Dar ese paso. Es difícil. Obviamente que hay un tema de objeción de conciencia y todo eso, pero bueno, yo creo que el debate de la eutanasia es mucho más profundo. Nosotros no podemos hablar con superficialidad estos temas que atañen a la vida de una persona. Entonces, lo que defendemos la vida, como yo, la defendemos en todas sus facetas. No hacemos discreción, porque ahí entraríamos en una abierta contradicción. Yo defiendo la vida del individuo antes de nacer en su fase intrauterina y la defiendo al final de la muerte también, porque entiendo que nunca matar es la solución para vivir, para componer un problema social. Jamás. Entonces, la cuestión va por otro lado. O, por ejemplo, vamos a hacer dos casos. En el aborto, si la mujer no desea a su hijo por las circunstancias que fueran, lo que se debe permitir es vivir y adoptar, que lo den adopción. Pero eso es mejor, ese daño para el niño que no va a tener una familia, pero de repente encuentra un ámbito de amor que no se lo dio su propia madre biológica, pero se lo dio otra persona que estaba ávido de adoptar. ¿Cuántas familias hay que necesitan un hijo porque no pueden tenerlo? Bueno, y me van a decir a mí que la solución es el aborto, no permitir nacer a una persona porque yo no lo deseo. No, eso es una perforación absoluta del derecho de la vida. Hay soluciones mucho mejores que esas. En la eutanasia ocurre lo mismo. ¿La solución es matar al sufriente? No. La solución es cuidados paliativos, amor de familia, acompañamiento, consejo espiritual, para que la persona discurra su sufrimiento de una manera natural. Porque cuando a nosotros se nos dice muerte digna, es una falacia, es un engaño. No existe la muerte digna. Solo la vida es digna. La muerte es muerte. Nosotros no morimos. Y no hay dignidad en la muerte. Martín? No. No hay dignidad en la muerte. La muerte no es catalogada de nada. La muerte es muerte. La muerte es muerte. La muerte es muerte. Pero claro, el lenguaje, el neolenguaje de izquierda, empieza a ponerle definiciones a las cosas. Y una de esas definiciones es la muerte dulce, el sueño profundo. Entonces,
la gente dice, qué bien, esto está bueno. Sí, ¿Entendés? es verdad. Y ahí... Claro, eso pasa en todos los ámbitos de la vida, la forma en que se dicen y las cosas y con qué intención. Nacho, contanos, ¿sabés en los países donde está legalizada cuál es la experiencia? ¿Tenés conocimiento de eso? Bueno, bien, yo voy a aprovechar este programa para la gente que te escucha para Sí. poner todos los puntos de la degradación moral y el declive de una sociedad cuando legaliza la eutanasia, así como lo hizo con el aborto. Hace pocos años, 2022, vino uno de los países que tiene aprobada uno de los dos países que tiene aprobada de los 7, perdón, que tiene aprobada la eutanasia es Holanda y Bélgica también. Allí un profesional, un biotesista de Holanda vino a Uruguay en el 2022 para contar su experiencia después de haber analizado y haber participado en 4.000 casos de eutanasia. Tremendo. ¿Tá? Son los que analizan estos temas, estos dilemas morales que se dan en la eutanasia. Esta persona se dedicaba a eso. Esta persona, que se llama Theo Boer, lo pueden buscar en Google cuando él estuvo acá, en Uruguay, y dio una conferencia a los legisladores, explicó todas las consecuencias negativas de la eutanasia en una sociedad, con la particularidad no solo que él intervino en 4.000 casos de eutanasia analizándonos y valorándolo, sino que al principio, como muchos uruguayos que no analizamos profundamente el tema, él estaba de acuerdo con la eutanasia y después se revirtió, cambió de postura. Después una persona que analizó, que vive en un país donde la eutanasia es legal, y analizó 4.000 casos y no tiene ningún conflicto de interés, que eso es lo importante, porque claro, cuando nosotros escuchamos los que están a favor de la eutanasia, nosotros tenemos que mirar de los médicos y políticos ya obviamente ya tiene un sesgo político, pero cuando científicos o médicos nos hablan a favor de la eutanasia, tenemos que ver qué hay detrás de ese profesional, para quién trabaja. Entonces, yo decido creer a los profesionales que no tienen ningún conflicto de interés, que al contrario tienen todo para perder. A eso es a quienes les creo. A los que se la juegan, a los valientes, a los que tienen coraje y tienen todo para perder. Esas son las personas. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en esas personas. Claro, claro. Que ellos juegan son su los prestigio, que lo echan de sus trabajos, que son perseguidos, que son censurados. Todas esas personas que están dispuestos, porque son valientes, a transitar todo esto en su vida, cuando podían quedar cómodos donde están diciendo está bien esto, son a los que hay que creer. Theo Boer es una de esas personas que empezó creyendo que la eutanasia era buena, era algo aconsejable, y luego de la evidencia empírica y de los daños que vio estaba causando la eutanasia en la sociedad, revirtió su situación y está en contra ahora. Y yo quiero mencionarte acá los puntos que yo tengo, que son más o menos 10, de las consecuencias, si nos da el tiempo. ¿Ya estamos? 7 minutos. Bueno, vamos a dar por lo menos los titulares. La eutanasia desvaloriza la vida humana y la convierte en descartable. Pero ¿qué es lo importante? Deshumaniza la medicina. Es decir, es la negación misma de la medicina. La razón de la medicina es la curación del enfermo. La eutanasia no es una técnica, no es un recurso de la medicina. La eutanasia expulsa a la medicina, la sustituye. Se priorizan costos médicos y de aseguradoras, es decir, el enfermo se va a eutanasiar cuando, por ejemplo, las aseguradoras entiendan que el costo de esa cama está siendo muy alto. Entonces, muchas veces nos van a... Es duro de por supuesto, creer eso. Pero sucede. Nos van a querer convencer que esa persona necesita ser eutanasiada pero en realidad el trasfondo es el costo económico. Lo importante, inevitable, se destruye la relación entre el médico y paciente. El médico, que tiene esa relación de confianza con el paciente, es visto como un verdugo. O sea, es la perforación del juramento hipocrático. Es decir, se rompe ese vínculo sagrado. Y el médico es mirado como una potencial persona que te puede eliminar la vida. ¿Verdad? Y eso es terrible
en ese vínculo tan sagrado entre médico y paciente. Eso está sucediendo en Holanda hoy. Es lo que decía Theo Boer. Las personas se están yendo a atender a otro lado porque tienen miedo de que el médico lo eutanasie, que recomiende su eutanasia. ¿Te das cuenta? ¿Qué otra cosa importante que a veces no se ve? Frena el progreso de la medicina, porque los médicos se irán volviendo cada vez más indiferentes y decidirán que más eliminar el problema que indagar las alternativas para ver cómo mejoramos la calidad de vida. Hay una regresión de la medicina paliativa, porque ¿qué incentivo va a tener la ciencia para seguir indagando en la medicina paliativa si puede solucionar el problema matando a la persona sufriente? Otro punto que lo vio Theo Boer, lo que se llama la pendiente resbaladiza. Vos perforás, abrís la puerta a la eutanasia y luego, como pasó en Bélgica se avaló la eutanasia de una menor de edad porque estaba depresiva. Es decir, la izquierda, mediante su neolenguaje, te va a poner el caso, no hay que ser incautos acá, te va a poner el caso más emocional y sensible, excepcional, para que a vos te movilice. Y después va a eutanasiar a personas depresivas, con trastornos mentales, con económicas porque están mal, y que son que no ameritan nada. ¿Qué es lo que habla la ley y el proyecto de ley, Rosana, acá que se piensa aprobar? De sufrimiento intolerable. ¿Y quién califica de tolerable o no el sufrimiento? La persona. En esta era de la autopercepción que estamos viviendo y del sentimiento, la persona va a decir, bueno, yo me siento mal, yo estoy sufriendo de manera intolerable. Y el médico le va a decir, no, pero vos estás bien, pero yo me autopercibo que estoy sufriendo de manera intolerable. Entonces va a pedir la eutanasia. Entonces, ¿quién califica la tolerabilidad o la intolerabilidad de un sufrimiento? Claro, ¿verdad? Igual eso capaz que no sería tan grave. El problema es que estamos hablando de legalizar o no. Porque si una persona quiere irse de la vida... Yo con el suicidio no tengo ningún problema, ¿eh? Bueno, si la persona decide eliminar por ella misma su vida, no tengo problema. El problema es si se lo pide a otro. La esencia es si esa persona tiene derecho a un tercero a eliminar mi vida, porque yo no tengo el coraje de hacerlo. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Se le otorga, Roxana, un poder inmenso a los médicos. Los médicos son decisor de la vida o la muerte de una persona mediante la eutanasia. Y van a tener impactar porque todo eso nunca se va a poder descubrir. Claro. Es decir, si esa persona no se puede, es imposible eso, es imposible. Y otra cuestión es que la eutanasia termina siendo para la persona vulnerable que está en esa situación una obligación implícita, porque se siente carga de la sociedad, se siente carga de sus familiares, se siente carga de la mutualista, se le impone esa carga y todo se le orienta a que vaya a ese camino de la eutanasia. Y eso sucede. Es terrible eso. Es terrible. ¿Y sabés lo que sucede también, Rosana? Perdón si me tomo unos minutos. Los conflictos en el seno de la familia, destruye la familia, porque acá creemos que todo va sobre carriles. Imagínate una familia que tú estás de acuerdo en eutanasiar a tu padre y tu hermano no, y tu otro hermano tampoco y tu otro sí. Y lo matan al padre. ¿Cómo quedan esos vínculos? Claro. ¿Cómo quedan esos vínculos? Sí, se destruyen los vínculos. Por lo menos estarán... Se destruyen. Y el que decidió matar al padre, ¿no queda con eso para toda su vida? Mentalmente, ¿cómo queda esa persona que decidió en contra de sus hermanos eutanasiar a un ser querido? Entonces, para finalizar, lo que quiero, un mensaje. Sí. La cuestión son cuidados paliativos y acompañamiento en el sufrimiento. No hay dignidad en morir. Simplemente nos morimos con la responsabilidad de haber vivido dignamente. La despenalización de la eutanasia comportará una decadencia ética y moral para el Uruguay. Matar a un ser humano dignamente es vivir una vida indigna hasta que te mueras. Con eso era un poco, es mi postura respecto a la eutanasia. Excelente. Yo les contaba hoy que yo antes estaba a favor de la eutanasia y después de leerte
me di cuenta que no, que son demasiadas las cosas que hay que tener en cuenta Exacto. para decidir sobre la vida, ¿no? Nunca, como yo dije al principio, perdón por la reiteración, pero la sociedad tiene que saber, la persona, el individuo tiene que saber que estas cosas de vida, de derechos absolutos, nunca se analizan desde un punto de vista circunstancial, personal, individual y de deseos o circunstancias de una persona. Jamás. Ahí está. El sufrimiento, Roxana, también cura muchas heridas. Poder una persona abordar el sufrimiento y su familia humaniza a la gente. Hay arrepentimientos, hay sanación de vínculos dentro del sufrimiento. Entonces, también el sufrimiento dentro de la vida tiene sus aspectos positivos. Muchas veces una persona que sufrió se va en paz porque sanó muchos vínculos. Claro, sí. Y la eutanasia corta todo eso. Aprende a ver también lo que le sucede a los demás. Exactamente. ¿No? Porque nadie sufre solo. Nadie tiene cosas así que no le han pasado a otros, ¿no? Se aprende a mirar y a ver lo que han vivido y lo que viven otros. Sí. Nacho, ha sido un enorme privilegio tenerte acá como siempre. Bueno, yo te agradezco. Sabes que siempre estás invitado. No esperes, yo sé que sos un hombre muy ocupado. No esperes que yo te llame. No, yo estoy a la orden para tu invitación. Mirá que quiero hablar de esto. Este es tu espacio. Yo estoy encantado de venir. Yo te agradezco el eco de la voz que me das para hacer estos temas que son complejos. Hay que hacerlo. Pero hay que dar la voz y no hay que tener miedo. Sí. No hay que tener miedo y hay que profundizar en los temas. Yo en mis páginas, en mis trabajos que hago, lo llamo un despertar intelectual. Bueno, de eso se trata, de dar la batalla cultural, de que la gente sea seria y profundice en los temas y no abre livianamente, porque después cuando esto sucede, nos vemos envueltos en que la sociedad se transforma en un caos, en una barbarie legalizada. Sí, y entonces eso es, nosotros como ciudadanos lo hemos permitido que el engaño y la manipulación de los políticos nos engañaron, nos convencieron y no tuvimos el coraje para enfrentar y estudiar las cosas de manera profunda para decir, no, esto está mal. Claro, por lo menos para decir, uno puede formar parte diciendo las cosas. Por supuesto, tener pensamiento crítico. Muchísimas gracias a ti, Rosana, como siempre, muy amable. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.